Enigma sin resolver, segunda parte, es una continuación de una serie de reportajes efectuados durante largos años en busca de los misterios españoles más sorprendentes, más insólitos y sobre todo con una característica que creo que lo hace importante o diferenciador. Todos los documentos, todas las historias están obtenidas y vividas desde el lugar de los hechos. En ninguno de los acontecimientos revelado en las dos partes de esta misma obra realmente, Enigma sin resolver 1 y Enigma sin resolver 2, siempre el reportero, en este caso vuestro amigo Iker Jiménez, estuvo sintiendo el pálpito de los testigos, pisando el terreno y haciéndose una planificación de lo que era la investigación no solo documental sino humana. Dejar a un lado o hablar de casos sin haberlos vivido realmente, sin haber contemplado el miedo del quien los protagonizó, pues sigue siendo una manera de investigar del todo lícita, pero que elimina una parte sustancial, las emociones, los terrores, los asombros, que todavía se reflejan en los ojos de muchas personas. A lo largo de este libro, repleto de fotografías y de documentación, pasan muchas personas, muchas historias, muchas vivencias, cada una de ellas distinta. Son 13 documentos, 13 reportajes, 13 capítulos, y desde luego destacar algunos es siempre una tarea muy difícil. Cada uno puede ser más o menos espectacular para el lector, pero sin duda alguna, y esto os lo afirmo con conocimiento de causa, cada uno es distinto para el investigador. Porque quizá el caso es menos espectacular o nos puede gustar menos. Sin embargo, para el que lo ha buscado ha sido un reto mayor. Ha sido más la dificultad hasta llegar al testigo, los vericuetos hasta obtener el expediente, el informe, el documento. Eso hace que cada uno tenga un valor distinto. Pero yo creo que vamos a aproximarnos mucho mejor a estas realidades sobrecogedoras, navegando por 3 historias. Hemos elegido 3 documentos, 3 expedientes X españoles, porque de eso se trataba, de hacer el mayor compendio documental de lo que se llamó expedientes X españoles. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que no eran casos como otro cualquiera, sino que la policía, la Guardia Civil, las autoridades o las fuerzas de seguridad del Estado habían intervenido en esa investigación. Por lo tanto, para mí como periodista, eso era un aval de que el misterio había desafiado a todos, no solo a crédulos o incrédulos, sino a las fuerzas de seguridad que actúan para defendernos y para investigar. Lo que me encontré es que en la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, estos expedientes acaban perdidos, cuando no quemados u olvidados. Mi misión era rescatarlos. Vamos a empezar con uno de los casos que personalmente más escalofríos me ha hecho pasar en todos estos años. Ocurrió en una casa y eso siempre genera cierta pátina de inquietud, por no llamarlo de otra manera, porque cuando uno ve cosas en el cielo, investiga enigmas históricos, es algo ajeno. Cuando el fenómeno extraño ocurre en tu propio domicilio, en tu propia casa, en tu propia ubicación familiar, pues claro, la cosa cambia, lo sentimos como una amenaza. Estamos conviviendo, durmiendo, despertándonos con un fenómeno extraño. Y eso, os lo aseguro, es francamente incómodo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Con los sonidos y la magia de la radio, este programa especial de Milenio 3 con Juan Antonio Merallo en la nave del misterio, vamos a intentar viajar a diferentes puntos del espacio-tiempo. Y no va a hacer falta mucho esfuerzo, porque los documentos creo que son asombrosos. 18 de noviembre, 1991. Una familia humilde del barrio madrileño de Vallecas llama a la policía al 091 para que se persone en su propia casa. Es la calle Luis Marín, un distrito de gente obrera, trabajadores, que no pierden el tiempo con tonterías del más allá ni con historias de espíritus. Sin embargo, algo grave estaba sucediendo. Esa noche, la familia Gutiérrez Lázaro no era la primera que pasaba durmiendo, todos juntos, por cierto, en el salón de la vivienda. Un salón pequeño, conectado con un pasillo que salía hacia la salida. Es muy curioso porque
Llevaban una semana prácticamente con colchones, sin poder entrar prácticamente en sus dormitorios correspondientes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Los testimonios son diversos. Al parecer, hay dos extrañas muertes que jalonan la desgraciada trayectoria vital de esta familia, los Gutiérrez Lázaro. Primero, ellos hablan de la muerte del abuelo, de una persona que ellos retratan como alguien hosco, distante, seco. No sabemos ni sabremos nunca qué pasó, pero en esa propia casa de la calle Luis Marín del distrito de Palomeras, alguien muere maldiciendo y alguien muere enervado diciendo que se vengará en la otra vida. Desde luego que es un punto de partida desagradable y que no es habitual que una persona se vaya al otro mundo generando esa inquietud en los suyos, pero así ocurrió. Lo que no se esperaba la familia Gutiérrez Lázaro es que Estefanía, la hija de 18 años, empezase a jugar con el mal llamado pasatiempo de la Ouija, esa tabla compuesta de números y de letras de un abecedario en posición circular que proviene del más antiguo espiritismo y cuya etimología corresponde a las palabras francesas y alemanas que significan sí, oui, ya, Ouija. No sabemos tampoco qué ocurrió, pero Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, corpulenta, una chica normal, empezó a practicar este remedo del antiguo espiritismo de una manera sintomática, es decir, obsesionada por completo y haciendo o deshaciendo cosas según lo marcase esa planchette, ese vaso, ese rectángulo de papel que a veces era el abecedario donde se ponía a jugar, siempre en la misma habitación. Esto no pasaría de ser una leyenda urbana más, una historia de tantas que se cuentan, de no ser por la extraña muerte de Estefanía. Los doctores, los partes forenses que se corresponden y se identifican en este libro, en Enigmas 2, demuestran que la muerte es súbita y extraña. Hay un colapso general, precedido parece ser de varios ataques epilépticos. Estefanía Gutiérrez no tenía antecedentes significativos de enfermedades nerviosas de este tipo. Ahora bien, está el parte frío de un forense que acude a la casa porque la niña muere en la casa, ni siquiera llega a ser hospitalizada. Y luego está el testimonio de su madre, de su padre, que afirman que hablaba con voz de hombre, que se contorsionaba de una manera terrible, que agredía a sus propios hermanos. Muere Estefanía, muere en una habitación cerrada, sin ventanas, con una serie de muñecas de porcelana que la velaron durante su inesperado óbito, y a partir de esa misma noche la familia identifica en el pequeño baño o aseo adjunto a la habitación una voz que una madre sabe siempre si es su hija o no. La voz la llama y dice mamá. Durante varias noches ocurre este fenómeno auditivo que llega a ser escuchado por toda la familia, por todos los miembros de esta familia, 5 personas que realmente se quedan sobrecogidos. Entran varias veces súbitamente empujando la puerta como para sorprender a alguien. No hay nadie, evidentemente. Repito que es una habitación completamente cerrada. A los pocos días, las 2 niñas de unos 12-14 años de edad que duermen en otra habitación adjunta a esa donde murió su hermana y en una litera, describen una de las apariciones más raras que yo he podido registrar, estando allí con ellos, hablando con ellos. Todo esto en una crisis de histerismo tremenda. La escena que me cuentan es la siguiente. Hacia las 3 de la madrugada, notan físicamente cómo se abre la puerta de su habitación. Ambas se despiertan como inquietas por algo que les ha advertido, y lo que observan, contemplan e incluso me dibujan en mi cuaderno de campo es lo siguiente: una figura humana completamente negra, calva, y que va arrastrándose por el suelo, serpenteando con el pecho en el suelo como si fuera una serpiente. Pasan cosas día tras día, noche tras noche, mejor dicho. Los jarrones estallan, la familia acaba durmiendo
todos juntos, como decíamos, en el salón, y estando en el salón, la única foto de Estefanía, de la corpulenta Estefanía, se quema por dentro del cristal, sin oxígeno. Ese día el pánico llega a tal punto que Máximo Gutiérrez, 46 años, llama a la Guardia Civil, no logra conectar con ellos, llama a la Policía Nacional, le atiende un comisario, un policía, que no cree lo que le está contando. En un primer instante no cree que este hombre esté hablando de apariciones, de estallidos de objetos y de una sombra famélica, de una sombra calva, delgada, que se aparecía y que era visible a través de la puerta de cristal del pasillo, estando ahí. Se pone Concepción Lázaro, la mujer, valiente, también corpulenta, una mujer fuerte, que dice que acudan rápidamente a la calle Luis Marín número 8, porque esa noche algo va a ocurrir y temen por la integridad de sus hijas y de ellos mismos. Confiesan que una fuerza desconocida está tirando objetos, tirando piezas, reventando, bajando cuadros, descolgándolos en el propio pasillo de su casa. A las 2:40 horas, 2 zetas de la comisaría de Vallecas, encabezadas por el inspector jefe José Negri, intervienen en esa casa. En el libro Enigmas sin resolver 2, que acompaña esta emisión especial de Milenio 3, vais a leer y vais a ver ese informe histórico firmado por 4 inspectores, Dirección General de la Policía. Lo que se extrae de él, lo que se extrae de esa información, de ese documento, es que, entre otras muchas cosas, los 4 inspectores son testigos de lo que ocurre allí. Las puertas de ciertos muebles se abren y se cierran de forma súbita e inexplicable, según aparece firmado en el informe por los 4. Que llegan a desenfundar las armas reglamentarias, que escuchan una serie de voces y que en un momento dado, en el dormitorio de los hechos anómalos que antes hemos comentado, caen del techo, o mejor dicho del aire, sin llegar a ser del techo, algo que el Z2 identifica como babas, que en última instancia, antes de salir de la vivienda, contemplan como un póster es rasgado por una especie de garra de un lado a otro, y como uno de los policías asegura que un crucifijo adherido a la pared se ha girado y el Cristo se ha caído, se ha desprendido de él. Todo eso en un parte oficial histórico de la Policía Nacional. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Como es lógico, en Milenio 3 quisimos escuchar la voz de los protagonistas de esta historia, de este genuino expediente X español, y que nos lo contaran ellos. Concepción Lázaro, la madre de esta muchacha desaparecida en extrañas circunstancias, con esta muerte tan horrorosa en aquel cuarto, y la que al final se acaba poniendo en el teléfono para que acuda a la policía, nos lo contó en una conversación inolvidable, llena de tensión. Ella fue la primera que empezó a escuchar la voz de mamá. Ella fue la que tuvo que coger el cuadro que se quemaba. Ella vio esa sombra, esa figura. Así fue, así transcurrió esa charla mítica. Concepción Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, ya pasó. Bueno, no sabemos si ha pasado. La cuestión es que el profesor Del Oso y el profesor Argumosa nos ha ayudado también muchísimo en estos casos, y bueno, pues nos hemos hecho caso a ello. Y por fortuna ha ido pasando un poco. Sí, exactamente. Aquellas horas tan dramáticas. Yo antes, cuando nuestra redactora Carmen Porter hablaba contigo, Concepción, una de las cosas a la gente que no recuerda esta historia o que no la haya escuchado, lo que más le puede impresionar es este informe que hemos leído, ¿verdad? Este informe real. Sí. La policía, recuérdenos, Concepción, a toda la audiencia de Milenio 3, ¿qué pasó aquella noche? ¿Llamaron ustedes a la policía y qué ocurrió? Bueno, ya llamó mi marido a la policía, como lo has resumido tú, y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama, y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada, que no había nadie, ni nada de nada, y que,
bueno, pues era extraño. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola apuntando a qué, Concepción? Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Concepción, una cosa muy importante, y sé que para usted es duro recordar esos momentos, pero le aseguro que pueden ayudar a mucha gente que está sufriendo las mismas cosas y que no sabe ni a quién acudir y a veces callarse. El silencio es una cosa terrible con estos casos. No, bueno, yo lo he dado, o sea, lo he en televisión, en la radio, todo. Lo que pasa que bueno, pues cuando hemos salido en antena, resulta que hay muchas personas muy crueles y se han metido con mis hijos. Y ahora incluso, con el tiempo que llevamos, yo me he enfrentado a muchas personas, pero chicos de 18, 19 años, y que se han metido con el niño y le llaman fantasma. Realmente la gente es cruel cuando no entienden las cosas, porque su hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, era practicante de la Ouija, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquella noche en que ella dejó de vivir, por desgracia? Ay. Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque. Cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y le dije que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas, se quedaba como en coma y empezaba a poner voces, digamos. Sí, entonces yo la dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. No veía el rostro. No, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. Desgraciadamente, Concepción, lo decíamos en el informe, su hija fallece en la casa, ocurre un trauma tremendo para toda la familia, y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas. ¿Qué les ocurría en su casa, en el barrio de Palomeras? ¿Qué ocurría? Pues nos tiraban los vasos, se movían las cosas, nos abría las puertas, y bueno, pues en resumidas cuentas, que incluso se ponía en el pasillo. ¿Llegabais a ver algo en algún momento, alguna figura? ¿Cómo era? Sí, era, bueno, había veces que era negra, que la llegó a ver mi marido detrás de la cortina, y había otras que era como blanca, ¿sabes? Yo no sé, ya en nuestra cabeza ya no lo veía, no sé. Era auténtico miedo lo que estaban pasando, ¿no? Sí, muchísimo miedo, y luego hubo una persona que nos metió mucho más miedo aquí. Sí, personas, sabemos la historia un poco, Concepción, personas que llegan como expertos, que intentan limpiar casas y que no hacen más que estafar a las familias. Yo, bueno, pues no le voy a nombrar a esa persona. No, y además es mejor ni siquiera dedicar un segundo a ese tipo de gente, Concepción. Una cosa importante, hay un momento, yo hablaba con su marido, con Máximo Gutiérrez, tengo que decirle, una persona noble, escéptica en estos temas y que se encuentra con el problema en su casa. Yo pido a la audiencia, por favor, que se imagine la escena, una casa que yo he visitado absolutamente normal, el trauma de lo que ha ocurrido y que empiezan a pasar cosas aparentemente imposibles. Llegaron ustedes a dormir en el salón, toda la familia, aterrorizados porque en el mismo pasillo ocurrían cosas, ¿no, Concepción? Sí, exactamente, nada más que morir mi hija, bueno, pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico, tenían mucho miedo a todo lo que pasó, o sea, en el salón, perdón, tenía muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana. Entonces dormimos en el salón unas noches cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se abría. Y le dije a mi marido, digo, mira, un viernes que no trabajas,
Digo, vamos a quedarnos aquí todos, a ver si puede ser de mi mente. Digo que yo nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, se abría la puerta, mi marido corriendo puso la mesa de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos. Delante de ustedes. Delante de nosotros. Durmiendo en el salón, este es el año bueno, 92. Esa noche estábamos despiertos, que no es que estábamos... No, es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y la abría. ¿Cuál ha sido el peor momento de toda esta larga historia, Concepción? Para usted, ¿cuál ha sido el momento más dramático que más miedo ha podido pasar con estos fenómenos? Pues el momento... Pues no lo sé, porque han sido todos, porque mira, te lo estoy contando y no se nos están pasando ahora cosas y a mí me se está poniendo el vello de punta. Hay una foto que yo guardo especialmente cuando estuve en su casa, Concepción, que usted me mostraba, que es impresionante, yo la recogí para uno de mis libros, y es la fotografía de su propia hija, la única fotografía de Estefanía, que empezó a arder dentro del cristal, sin oxígeno. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, pues fue un domingo que íbamos a ir nosotros al cementerio, cuando por la noche, sin saber motivo ni razón, empezó a arder y tenía yo suelo de cinta sol y tenía un tapiz, que ese tapiz ni salió ardiendo ni el suelo de cinta sol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta digo, uy, ¿y la fotografía de mi hija? Digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo y estaba ardida en el suelo. Por dentro del cristal. Por dentro del cristal, que todavía la conservo. Sí. O sea que era impresionante. Fue una cosa fuera de serie. Y yo la oigo a mi hija que me llamaba, mamá, y yo me volvía... ¿Y era la voz de su hija, Concepción? Sí. Y yo por la noche la oía decir, mamá, y decía yo a mis hijas, ¿sois vosotras las que me habéis llamado? ¿Os pasa algo? No, mamá, nosotros no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo... pues sorprendida. La policía Concepción estuvo aquella noche histórica para los temas extraños, 19 de noviembre del 92, no le dio ningún consejo, ¿verdad? ¿Qué iba a decirle la policía? No, nada más que llamase al investigador famoso. Y realmente no pudieron hacer absolutamente nada, se fueron de aquella noche y no volvieron nunca más. No, en absoluto. Más los he vuelto yo a llamar y aquí a mi casa no han venido. Concepción, simplemente queríamos tener su testimonio, decirle que estamos con ustedes para cualquier cosa que nos necesiten y que su testimonio es muy importante para mucha gente, como veremos hoy, que están viviendo esas cosas y no saben ni a qué acudir. La información puede ser el primer arma para combatir esto. Sabemos que no está pasando ya nada en su domicilio, que se ha mitigado todo y les deseamos de corazón que eso sea así para siempre. Yo le dije al profesor Jiménez del Oso una vez que se me había puesto las bombillas blancas por dentro con humo, cuando me dijo, dice, tírala por el balcón, dice, tírala cuando no haya nadie por el balcón. Eso es lo que hice y ya no se han vuelto más a poner. Este señor, como el otro, me han ayudado muchísimo. Lo sabemos, Concepción. Gracias. Se lo agradecemos mucho de corazón y ayuda a mucha gente que está pasando ahora mismo, y hoy conectaremos con ellos, escenas de este tipo. Muchas gracias y que de verdad nada vuelva a soliviantar a su familia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en la SER. ...20 de junio de 1972... ...6 de la mañana... ...el operario de Renfe... ...de la estación hoy deshabitada de Torre Bonica... ...cerca de Tarrasa... ...en Barcelona... ...se aproxima... ...al lateral de la vía... ...después de encontrar un bulto sospechoso... Al caminar unos pasos, se da cuenta de que es un hombre, está decapitado. Unos 2 metros más allá, en el andén contrario, hay otro bulto. Es otro individuo, algo mayor. La cabeza es irreconocible. Está situada a más de 5 metros del tronco. Hay una anomalía que le llama mucho la atención. Ambos sujetos sostienen contra el pecho un papel. Cuando se acerca a examinarlo, venciendo su propio miedo, aún es de noche, lee el contenido de ese mensaje. Dice así: los extraterrestres nos llaman,
pertenecemos al infinito. Está rubricado con una extraña firma. 2 ochos, o mejor, 2 signos de infinito. Esta macabra recreación del suceso ocurrido en Tarrasa fue un auténtico bombazo para la historia de la ufología o de los estudios relacionados con los ovnis. Era una ciencia, entre comillas, o una afición naciente en aquella España que empezaba a barruntar ciertos cambios y empezaba a convulsionarse con nuevas creencias. Había personas que habían sustituido las creencias religiosas, por ejemplo, por una fe en los hermanos cósmicos. En alguna ocasión eso llevó a dramas de este tipo, que hicieron pensar a la opinión pública que el asunto de los ovnis, hoy que se ve de una manera tan lúdica e inocente, podía llegar a ser muy peligroso. La pregunta era evidente. ¿Quiénes eran esos individuos? ¿Por qué se habían inmolado de esa manera, juntos en la vía del tren? ¿Por qué llevaban esa nota en el pecho? ¿Quién se la había dejado? Uno de ellos era Juan Turu Vallés, empleado textil, de 21 años tan solo. El otro, José Félix Rodríguez Montero, natural de Aguadulce y de 47 años de edad. Los dos amigos, ufólogos, es decir, investigaban casos de ovnis cercanos a su región y hacían incluso pequeñas fichas. Cada uno en su casa tenía una pequeña biblioteca. Y lo más asombroso es que al llegar la policía y la Brigada de Investigación Criminal a ambos domicilios, se encuentran varias cartas mecanografiadas que vais a encontrar en este libro, en Enigmas sin resolver 2. Las cartas personales de los 2 suicidas de Tarrasa, que se despedían de sus amigos y que decían, con una frialdad increíble, enviando un saludo cósmico, que esos libros, esas bibliotecas, quedaban a entera disposición del grupo, del misterioso grupo, que nunca se identificó. Y después aseguraban que cuando tuvieran noticia en la prensa, ellos ya estarían viajando al centro cósmico, al centro galáctico. Ambos murieron mirando a Júpiter, convencidos de que se dirigían a ese lugar. Eran personas normales, no llevaban túnicas, no eran estrafalarios, no eran frikis, ni mucho menos. Trabajaban en fábricas, tenían esa afición, y un día, por algo que no podemos comprender, llegaron a la conclusión de que su hora de partida estaba próxima. Algunos cuentan que en un paraje cercano habían observado eso, ovnis, lo que tanto perseguían. En su archivo personal aparecieron varias fotografías con misteriosas esferas sobrevolando el cielo, en un paraje cerca de Tarrasa. ¿Habían tenido ese encuentro? ¿Habían llegado por fin a ese ansiado contacto? Lo que tenemos es 2 cuerpos decapitados y 2 notas que no sabemos ni siquiera si ellos mismos la hicieron, o hubo más gente allí presente. De ser así, hay culpables que estuvieron esa noche y que todavía no han purgado su pena con la justicia. Esto provocó una enorme indignación entre los investigadores OVNI. Uno de ellos, natural de Tarrasa, Josep Guijarro, pudo investigar muy de cerca esta historia. Llegó a obsesionarse con ella, convencido de que hubo más muertos, más gente que participó. En ese mismo apeadero, hoy deshabitado, en ese mismo lugar, en ese mismo andén, hubo 13 suicidios más, entre 1972 y 1978. Algunos de ellos fueron suicidios que llevaban un mensaje que era: me voy con el padre. Parecía que un grupo estaba actuando de alguna manera y la policía no sabía ni quiénes ni de qué forma y sobre todo cuál iba a ser el siguiente. José Guijarro nos permitió entrar en su archivo. Nos abrió la puerta de las confidencias. Él vivía a pocos metros de ese misterioso lugar, poco querido por la mayoría de lugareños de Tarrasa. Así nos lo contaba en Milenio 3. Yo todavía no me lo explico, porque, como bien sabes, José Félix Rodríguez Montero, que era el mayor en edad, y Joan Turu Vallés se conocieron a raíz de un anuncio publicado en Algo, y en menos de 3 semanas terminaron juntos sus vidas en los raíles de la vía del tren. Algo muy importante debieron de vivir, o algo muy trágico tuvieron en lo que verse envueltos para que, si realmente se suicidaron, pusieran ellos de motu propio fin a sus vidas de esta manera, especialmente cuando ambos dos tenían puntos de vista, pareceres tan radicalmente distintos el uno y el otro. Me explico. Joan Turu Vallés
era un joven inquieto como lo puede ser tú, como lo puedo ser yo, o como lo puede ser cualquiera de las personas que hoy, esta noche, escuchan Milenio 3. Así era Joan Turballés, que destacó especialmente por relacionarse con un centro, todavía existe hoy, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, y estuvo recabando sobre todo mucha información en una zona que entonces llamaba la atención. Tú también la conoces, se trata de las Concas de Tivisa, una árida zona cercana a Mora de Ebro, en la que se especulaba con la posibilidad de que pudiera existir una suerte de base extraterrestre. José Félix Rodríguez Montero, por su parte, también tenía muchísimas inquietudes, pero le superaba en edad, 47 años, y este hombre llevaba tras sus espaldas un bagaje excelente de inquietudes. Había entrado en un seminario católico, no viendo suplidas un poco sus inquietudes personales, acude a la religión evangélica y está durante muchos años y adquiere una amplia notoriedad, siendo incluso pastor. Aquello no termina de casarle, acude a Sevilla y a otros lugares entrevistándose con el padre López Guerrero, asiste a los trances al Papa Clemente y nace su inquietud por el fenómeno OVNI y por las visitas extraterrestres. Es un hombre tan enigmático que sus amistades íntimas le llaman el venusino, y no les faltaba nada de razón, porque según pude constatar, él mantenía no solo contacto abierto con lo que creían inteligencias del espacio, sino que además tenía una buena colección de fotografías de los alrededores de Tarrasa, concretamente en un punto kilométrico de esa misma vía, situado más hacia Sabadell, en la que había podido incluso captar ovnis diurnos. Milenio 3, en la SER. Esas fotografías siguen siendo un misterio. ¿Esos ovnis llevaron a los suicidas a creer que era el punto de partida? ¿Quién sabe? Lo cierto y verdad es que durante años ocurrieron cosas por imitación o porque había una señal de un grupo que nunca se identificó, realmente trágicas. En la serie de libros Enigmas sin resolver vais a encontrar todos los documentos. Y en esta segunda parte, una secuela de este caso que a mí me conmovió. El 2 de octubre de 1978, dos muchachos de tan solo 16 y 18 años, Juan José Vargas y Francisco Saureu, deciden copiar milimétricamente a los suicidas de Tarrasa. Y lo hacen de una manera increíble. También se apean en otro lugar abandonado, Artesa de Lérida. También escriben una serie de mensajes que aparecen desperdigados. En este caso, ambos muchachos, 16 y 18 años, llegan a tal frialdad que días antes regalan a sus compañeros de colegio compases, escuadras, cartabones, con una sonrisa en los labios, diciendo: no os preocupéis, ya no lo vamos a necesitar más. Fui a Lérida y efectué un seguimiento de las últimas horas de estos muchachos y acabé realmente impresionado. En una de las vías principales de esta ciudad catalana, ellos pasan el tiempo escribiendo nerviosamente el día de su muerte y desaparición. Consumen 12 cafés cada uno. Y cuando se alejan, al camarero le dejan una propina exorbitada. No lo había podido olvidar. Este hombre los detiene en el umbral de la puerta y les exhorta, les dice que realmente se han pasado con la propina. Los dos muchachos, cuyas fotos observáis en el libro, se giran, llueve en Lérida esa noche, sonríen y dicen: no te preocupes, un día es un día y hoy es el día. Nadie sabe qué pasó después. Esa noche aparecen los dos abrazados en la vía del tren, sin cabeza. Los zapatos están limpios, a pesar de que todo el entorno estaba embarrado. ¿Qué había ocurrido? Es el caso de los suicidas de Lérida. Para la policía fue un auténtico misterio. En Cataluña sabían que gente se había inmolado en las vías del tren. ¿Pero por qué? ¿Algo tan burdo como creencias en que los extraterrestres estaban ya aquí y se los iban a llevar? ¿Cómo es posible? La investigación en algunos de estos casos corrió a cargo de uno de los pioneros de la policía científica española, Salvador Ortega Mayén. Él nos hablaba así de preocupado, recordando aquellos años, aquellas extrañas creencias y aquellas muertes sin explicar. En aquella época, suicidios
suicidio de este tipo representaba, como yo te decía antes, un gran reto, porque no encontraba ningún nexo de unión en las muertes violentas de esta forma, y sobre todo cuando se trataba de personas acompañadas, o sea, aún menos, ¿no? Se llegó a pensar incluso en la aparición de una secta de inmolación que pudiera naturalmente pues haber adoctrinado o haberlos encaminado por la senda del suicidio, lo que yo te decía antes, ir adelantando pasos para llegar más pronto al dios o al gurú. No se puede encontrar otra explicación, pero tampoco se encontraron sectas de este tipo en aquella época. No había entonces la información que hay hoy, ni siquiera los lazos que pudieran naturalmente entretejerse entre sectas o grupos de este tipo que pudieran adoctrinar a la gente hacia su propia muerte en aras de algo que nunca se llegó a poner naturalmente claro. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Inicios del mes de noviembre de 1934. Pleno centro de Zaragoza. En un piso de familia acomodada, algo empieza a suceder. Es algo insólito, absurdo, grotesco. En la hornilla de la cocina del segundo piso de esa planta, parece que ha surgido una voz chillona, lejana, que profiere frases, nombres, Trudis, Antonio, o dice palabras como quiero luz, cobardes, o voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Lo que tiene que ser una broma, evidentemente, empieza a convertirse en broma pesada, desde luego. Ingenieros, guardias de asalto, técnicos en construcción y las fuerzas vivas, encabezadas incluso por el propio gobernador civil de Zaragoza, don Otero Mirelis, acuden a esa casa y se dan cuenta de que ni en tuberías, ni en antenas, ni en zanjas, no hay ningún tipo de cableado ni de posibilidad de transmisión de esa voz que ya el pueblo ha bautizado como Duende de Zaragoza. Esta historia tan anómala acabará convirtiéndose en portada del diario Times. Una noticia sorprendente: Zaragoza, ciudad en aquella época de unos 300.000 habitantes, convulsionada por una voz que surge en una cocina. Una voz que a veces tenía tendencia a hablar en determinadas horas o con determinadas personas, como un niño, Arturo Grijalva. Ocurrieron muchas cosas. La bola de nieve fue haciéndose cada vez más grande. La voz amenazaba. El 27 de noviembre, un decreto del propio gobernador civil impide la información de este tipo de sucesos. La prensa no podrá acudir a esa vivienda. Las personas se agolpaban queriendo escuchar al duende. La ciudad temía por una ruptura del orden establecido, del orden público. La voz seguía. Incluso algunas personas son utilizadas, como Asunción Jiménez Álvarez, se supone, en esta investigación que yo planteo, para conectar con esa fuerza. El espiritismo todavía era una ciencia, una creencia, una práctica naciente en esa España de los años 30. Estamos todavía hablando de 2 años antes de la Guerra Civil. Por cierto, que toda la información policial de este caso se quemó en la Guerra Civil. Ya es casualidad. Al final, se aísla la casa, se mantiene sin vecinos, se llega a deshabitar por completo toda la manzana, se cava una zanja de 1,15 m, rodeando todo el entorno, y la voz sigue. Varios psiquiatras aseguran que pudiera ser quizá la criada Pascuala Alcocer la que provoca con ventriloquía inconsciente, algo desde luego desconocido hasta entonces, esas voces. Lo publica la prensa. Como siempre ocurre, la gente con poco criterio lo cree. A los 8 días, estando Pascual Alcocer a cientos de kilómetros de Zaragoza, la voz vuelve a insistir con más fuerza. Os voy a matar, dice. Para que os hagáis una idea de la repercusión que tiene el asunto del duende a nivel de prensa, con la irritación de las autoridades que no pueden poner veto a, desde luego, un bromista, pero un bromista escurridizo, hicimos en Milenio 3 un recordatorio de algunas píldoras interesantes. Fue la noticia de aquel inicio de otoño de 1934. Carmen Porter lo recordaba así en Milenio 3.
El antiguo noticiario de Aragón fue el primer medio de comunicación en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo en la calle Gastor de Gotor. Posteriormente, entre el 15 y el 22 de noviembre, el diario Heraldo de Aragón publicó extensos artículos sobre los extraños fenómenos que se estaban produciendo en el edificio. El resto de España no tardó mucho en hacerse eco de las andanzas del duende y el periódico o diarios de corte político como El Sol o La Nación comenzaron a publicar una serie de reportajes que coparían gran parte de los rotativos durante más de un mes y medio. Jornada a jornada iban aportando las nuevas informaciones de las que lograban hacerse eco e incluían en sus portadas 2 despachos telegráficos, el de las 9 de la mañana y el de las 11:30 de la noche. Continuamente periodistas de estos y otros medios se apostaban a las puertas del edificio embrujado. También revistas que centraban su información en la imagen hicieron decenas de especiales. Crónica, estampa y fotos causaron una gran sensación publicando las fotografías de los principales testigos y vecinos del inmueble. El caso impactó tanto en la sociedad de la época que noticiarios cinematográficos internacionales como la UFA alemana y la Fox enviaron a sus corresponsales a cubrir tan curiosa noticia. En el Ayuntamiento de Zaragoza comenzaron a recibirse misivas en las que miles de personas aseguraban ser el duende. En la estafeta de correos los empleados se quejaban, ya que se recibieron 11.000 cartas, algunas de ellas con remitentes estrafalarios, tales como a la ciudad fantasma, o direcciones del tipo Callejón de los Lamentos. Incluso hubo cartas de amor dirigidas al duende y misivas llegadas desde Portugal, Alemania o Londres. El caso del duende de Zaragoza se hizo tan famoso que los empresarios más avispados en los negocios comenzaron a fabricar todo tipo de artículos. Radios duende, la radio que escucha el duende, decían, goma de mascar duende, harina el duende de Zaragoza. Todo un amplio repertorio que demostraba a las claras la inmensa repercusión de un asunto que, pese a quien pese, acabó sin resolver. ¿El primer expediente X español genuino? Quizás sí. Desde luego que los medios de comunicación de masas hicieron mucho por su propagación hasta que llegó la orden de censura. Casi siempre ocurre lo mismo y en estos casos de Enigmas 2 lo vais a ver perfectamente. No puedo privaros, eso sí, de un documento que creemos excepcional. En aquel programa especial de Milenio 3 no solo pudimos disfrutar de una excepcional dramatización efectuada por el equipo de producción de la cadena SER, recreando, viviendo, sintiendo lo que pasó en aquella casa del corazón de Zaragoza en 1934, sino que también hubo entrevistas especiales. Pudimos escuchar a investigadores, pudimos escuchar a los supervivientes de aquella historia, a uno de los periodistas, Andrés Ruiz Castillo, que llegó a colarse para intentar escuchar, y lo logró también, la voz del duende. Pero si hubo un personaje especial que nos costó mucho dar con él y que es el testimonio vivo aún hoy, 70 años después de este primer expediente X español, ese era Arturo Grijalva, el niño al que la policía y la guardia de asalto a veces utilizaba casi como conejillo de indias, dicho sea esto con todo el respeto del mundo, porque parece que la voz habló varias veces con él, intercaló o dialogó con él, cosa que no hizo jamás en sus 27 o 28 intervenciones extrañas. Arturo Grijalva tenía todavía el susto en el cuerpo de alguna manera cuando se le recordaba esta historia, y nos lo contaba de una manera franca, directa, como si no hubiese pasado el tiempo, como si de algún modo su memoria viajase hasta aquella vieja cocina y hasta aquella hornilla de donde surgió durante un tiempo un misterio inexplicable. Vamos a terminar con esta conversación que fue para nosotros realmente gratificante. Era como recuperar un trozo de la historia desconocida. Por otro lado, solo apuntar que aquel edificio acabó siendo derruido. Hoy todavía se alza otro más moderno. Si nos acercamos a su puerta, vamos a comprobar que hay un gran letrero dorado. Pone edificio Duende, como un recuerdo imperecedero de una historia que, como decíamos antes, para bien o para mal, marcó a esa ciudad, Zaragoza.
don Arturo Grijalva. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, Arturo, imagino que inolvidable, ¿no? Cuando yo le pregunto por lo que ocurrió en aquella casa Gascón de Gotor número 2, sí. No sé, ¿qué le viene a la memoria en ese momento? Pues me viene a la memoria pues una situación que para mí era casi de risa, como niño, y para los demás se ponían la cara blanca, se quedaban blancos cuando contestaba el duende. O sea, las personas mayores sufrían más que yo, en una palabra. Llegó a dialogar usted, según aparecen algunos documentos de la época, con esa voz, ¿no? Sí. Logré hablar, vamos. Mi difunto padre, pues estando allí toda la familia y los varios adivinas que había, uno de París, otro de Londres, gente que había ido allí, y la policía, bueno, los guardias de asalto entonces, pues entonces le dije a mi papá, que era muy tarde, ya digo, vámonos papá, vámonos a la cama, que este tío es un chalao. Y él me contestó con una voz de ultratumba que ahora la reconozco, antes no me di tanta cuenta, chalao no, pequeño. O sea, chalao no. Pequeño. Qué bueno, porque fue usted el único que de alguna manera tuvo un toma y daca con esa voz, ¿no? A las demás personas como que, bueno, no... No, mi difunto padre también, porque es que en realidad nosotros, cuando empezó el día que empezó el duende, no vivíamos en el piso del duende, vivíamos en el piso de encima. En el piso del duende vivían los dueños, los Palazón. Los Palazón. Pero la mañana, que a las 7 de la mañana, empezó una carcajada enorme por toda la casa, riéndose, ja. De los 9 pisos vivíamos en 4 o 5, los demás estaban vacíos, puesto que la casa era nueva. Y entonces pues empezó una risa, unas carcajadas, que todos salieron a la escalera, al que pasaban, las señoras en camisón, con una bata, los hombres iguales, y entre ellos los dueños de la casa, riéndose de todos. No decía nada más que risa, reírse. Solo risa, don Arturo. Solo risa, no empezaba a hablar ya con nadie. Y claro, los Palazón, estos señores, pues al otro día cogieron un coche y se marcharon. ¿Y cómo recuerda la voz? Sobre todo varonil. Yo recuerdo que era una voz de un hombre, para mí de un hombre, que ahora digo muy tenebrosa la voz, de esas voces que salen, ya uno pequeño, como un poco, valga la vulgaridad, de ultratumba, ¿no? Una cosa rara. Nadie daba con la cuestión, nada, porque es que hicieron las 1000 pruebas. La casa estaba sola, era una construcción en una esquina, que eran unas calles nuevas. Hicieron una zanja de 1 metro alrededor de profundidad de toda la casa por ver si había unos cables o algo que llegara ya algún altavoz, cosa que yo ahora digo, pero serían burros, y entonces la técnica de auditiva estaba en pañales, estábamos con galena, casi. Era absurdo, ¿no?, pensar en una y luego una voz amplificada se nota de una voz amplificada a una voz natural directa. Yo lo puedo decir porque como he sido también técnico en Radio Zaragoza durante varios años... O sea, conoce precisamente el mundo del sonido. Lo que es el sonido. Y además compañero en Radio Zaragoza. Sí, precisamente. Sí. Qué feliz coincidencia. Don Arturo, y otra cosa importante, ¿cómo eran aquellas noches cuando ya el fenómeno se había producido? No sé, usted como un niño con sus hermanos, ¿cómo lo vivían? ¿Qué les contaban sus padres? ¿Dormían en aquella misma habitación o qué ocurría? No, nada, ya hacemos una vida normal. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál es el argumento que al final les ponen a ustedes, digamos, como solución a todo esto? Al final, ¿qué...? No hay ningún argumento. O sea, ¿no hay ningún culpable? ¿No se descubre nadie? Yo me he enfrentado con problemas aquí muy gordos. ¿Qué le decían los comisarios a usted? ¿Qué recuerda, Arturo? Pues no, era yo el juguete, porque cuando venía alguien, aquí está Arturín, venga Arturín, ya, vamos a ver si habla otra vez, venga, todos. Ya mi padre me ocultó un poco, ya vio que aquello tomaba un poquitín de... O sea, porque me quiere decir, don Arturo, que esta gente, la policía, vio que esa voz que surgía por esa zona de la casa solo o tenía una atracción especial quizá hacia usted o se podía, digamos, motivar o llamarle porque usted había dialogado con ella. Claro, como había sido protagonista, todos consideraban que era yo el protagonista de la cuestión, Lo cual, no sé si para bien o para mal sigo siéndolo actualmente, mientras viva. Tenemos fotografías que son espectaculares de miles de personas subiendo por los tejados incluso. Sí. Estaban los del noticiario UFA tomando película allí, tomando películas de las ventanas, que hay películas y yo no las he visto, me gustaría saber dónde están, ¿no? Porque tomaron reportajes de noticiario aquel, de toda la gente inmensa. Bueno, aquello era enorme. Allí venía el policía y venía con 2 amigos, oye, que son amigos que van a entrar a la cocina. Allá mi padre dijo, oye, que esto es una casa particular que estamos viviendo, que tengo aquí 7 hijos, que estén en una a la escuela, otro al instituto, tal, y aquí no se puede estar entrando y saliendo. Que entren las autoridades lo que tenga que entrar, pero vale ya, ¿tá? Porque era un desfile de gente, ¿no? Y encima para no encontrar ninguna solución. ¿Su padre cómo lo vivió, don Arturo? Pues él era el tío más majo que había. Porque es que cuando se quedó vacío el piso abajo el duende, mi difunto padre, pues con duende y todo, dije, nos bajamos al piso del duende nosotros. Y a los 2 días de eso nos bajamos al piso del duende. Y de entonces estuvimos hasta que tiraron la casa. Una casa que hoy se llama Edificio Duende, precisamente. Sí, Edificio del Duende.
Y una cosa, don Arturo, que es quizá intrigante. Al final, no se desaloja, se llega a desalojar la casa, se llegan a mirar las tuberías, se llegan a mirar todo. Sí, la de esto está más... Bueno, aparte de que cuando apagaba la luz decía, luz que no veo. Luz que no veo. Sí. Imagino que la gente en ese momento que se escuchaba la voz, no sé, gesticularían, sería un susto tremendo. Claro, pues, se asombraban, y los periodistas anotando, escribiendo ahí en papeles, estaban ahí. Bueno, no existían los magnetófonos, por supuesto, ni nada de esto, ¿no? ¿Qué documento hubiera sido, usted que ha sido técnico, grabar aquella voz, no? Es que, fíjate, en el año 34 que teníamos, había muy pocos aparatos de radio de onda media y onda corta. Claro. Y los demás eran galenas. No había tecnología para llevar ahí lo que hoy sería un Revox o cualquier cosa para intentar grabarlo, ¿no? Pues, hombre, sí, es que si el duende hubiera sido dentro de los años que estamos hablando, cuando se avisó a la policía y dijo, cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes, repitió varias veces. Y al momento vino un camión de aquellos descubiertos de guardia de asalto, con 20 o 30 guardias de asalto, que se encargaron de acordonar la casa, entraron en mi piso, en varios otros pisos, por la escalera, para controlar todo, hasta por el tejado, que lo levantaron las tejas, que era una casa nueva, todo lo hicieron polvo para ver si había cables y todo. Estaban empepinados en que aquello tenía que ser una voz microfónica, que no podía ser, caray, ahora lo atestigo yo con más sabiduría que entonces, claro. Y pues nada, al final no hubo ningún tipo de culpable. ¿Y qué ocurrió con ese edificio? ¿Siguieron ustedes viviendo allí? Sí, ya. ¿La voz cuándo desaparece? Eso duró los 3 meses y pico que estuvo. Ya una de las veces, pues cuando se cansaron, dice, vamos a tirarla al tabique, porque eran pisos que daban en la cocina, daba con la cocina del otro lado. Y había 2 chimeneas juntas, que la chimenea era el kit de la cuestión. Y el tiro, la chapa de la chimenea, que entonces había unas chapas que entraban y salían para dar más tiro al fuego, que eran cocinas de carbón de entonces. Pues ahí cuando apretaba la chapa del fogón, decía, ¡ay, que me quemas! Chillaba, ¡ay, que me quemas! Pero todo con la misma voz que he dicho antes, que me contestó a mí. Esa voz es ultratumba. Me acuerdo de aquel detalle de aquel señor, un señor bajito, que tenía un bigote muy raro, sí, un detalle que me acuerdo yo ahora, si no sé. Y este señor pues puso 1 metro para medir lo que había del tabique a la chimenea. Después pone el metro, no hace más que colocarlo y dice el verde, no se moleste, mide 75 centímetros. ¿Y eso era verdad? Quedó el hombre aquel mirando el metro de lado a lado, todos nos quedamos mirando al hombre y al metro, y el hombre dice, sí, que mirándonos a todos, sí, como diciendo, me ha fastidiado, Se marchó, no se tiró la chimenea. Y el pozal y la piqueta estuvieron en la guardilla de mi casa hasta que tiraron la casa. Y que nadie supo lo que fue. Fracasaron todos. Fracasaron todos uno después del otro. Todo el mundo, todo. O sea que si alguien dice en este mismo programa algo, me responsabilizo decirle que es mentira. Porque todos fracasaron, no supo nadie lo que fue. Aquello se cerró la carpeta como si nada. Y es más, don Arturo, alguna gestión que hemos hecho nos ha confirmado desde los archivos policiales de la época en Zaragoza que todo ha desaparecido. ¿Usted qué opina de que todo ese material haya desaparecido? A alguien le interesaría que no se dijera la verdad. Y por último, don Arturo, usted sí hace un esfuerzo ahora mismo, aunque no creo que sea mucho esfuerzo, y recuerda esa voz como la recordábamos antes, ¿qué impresión le daba? ¿Algo maligno? ¿Algo...? A mí me daba la impresión de que una persona que hablaba conmigo y que no la veía. Simplemente, sin más. Sin embargo, los demás les daba la impresión de algo mucho más potente, más raro. Tremendo, menuda experiencia. Le agradecemos muchísimo, don Arturo, que para amigos de toda España haya recordado estas vivencias que son suyas y que le convirtieron en un personaje clave, ¿no?, en la época. Sí, oye, la verdad es argumento total. O sea, aquí no cabe decir que a mí me lo ha dicho fulano, que yo lo he vivido. Esa es la cuestión, don Arturo, y para nosotros ha sido un placer, y muchísima gente, estoy seguro que esta noche está redescubriendo en otros puntos de España la mágica e increíble historia que nunca se ha podido resolver del duende. Fue un fracaso total. Que nadie, si alguien dice en este mismo programa que esto fue o que está, de mi parte, que es mentira totalmente. Que nunca se pudo saber quién fue aquella voz. Que nada, que nunca lo supieron nadie, que fracasó todo. Técnicos, ingenieros, sabios, adivinas, hasta la iglesia, todos fracasaron, todos. Bueno, la iglesia, pues claro, fueron a bendecir el piso también. Claro, había miedo, imagino, ¿no? Sí, pero pues nada más, sobre todo por si era alguna cosa de tipo... Pero nada más, nadie supo lo que fue y todos fracasaron. Don Arturo Grijalva, un placer. Gracias, amigo, gracias. Oye, que me gustaría que me llamaras dentro de 20 años para lo mismo.
Claro que sí, lo haremos, ¿eh? Desde luego, dentro de 10 años está usted aquí y a ver si puede ser en Zaragoza y en vivo, ahora que la ciudad está de enhorabuena. Venga, oye, sí que tenemos ahora aquí otro duende, menudo duende, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, don Arturo. Muchísimas gracias, Bueno, amigo. Gracias a vosotros y sabéis que me tenéis a disposición, ¿eh? Gracias, amigo. Buenas noches. Han pasado más de 2000 años y el personaje de Jesús de Nazaret cada vez se agranda, se sobredimensiona en el sentido de que cada vez más misterios afloran en torno a su desconocida biografía. Seguramente tendría que ser, a priori, uno de los personajes mejor conocidos de nuestra historia. Y nos da la sensación sincera de que si ahondamos en lo que sabemos de él, de lo que dijo, de lo que hizo, pues hay áreas oscuras, áreas inexploradas. Son muchísimos los libros que han intentado enfocar el asunto de la vida y sobre todo los años perdidos de Jesús o lo que no sabemos de él desde muy diferentes perspectivas. Y cogiéndolos todos, podemos hacer nuestro propio puzzle e intentar ser investigadores de este gran misterio. Lo que no cabe duda, y ya os hablo a nivel personal, es de que no hay personaje tan fascinante como Jesús de Nazaret. ¿Por qué, tantos siglos después, sigue irradiando esa fuerza tan especial? ¿Por qué sigue envuelto en secretos y misterios? La verdad es que tenemos la suerte, la fortuna, de contar en esta Biblioteca del Misterio de Milenio 3 con un libro excepcional. Un libro de los que hacen pensar. Un libro que después de la lectura hace preguntarse por muchas cosas. ¿Sabemos todo realmente sobre esta figura? Figura que nos sigue influenciando hoy en día, figura que sigue movilizando los pensamientos y vidas de muchas personas. ¿Nos contaron toda la verdad? ¿Se ocultaron cosas? ¿Hay otro Jesús, otro espíritu distinto en esas palabras que supuestamente dijo? ¿Existen pruebas físicas de la existencia de este hombre realmente? ¿Por qué hubo debates en torno a si fue un hombre o no? ¿Si existió de verdad o no? ¿Por qué la arqueología no se pone de acuerdo? ¿Por qué la arqueología sigue sembrando dudas? ¿Qué hay de todas esas teorías modernas, hoy más en boga que nunca, en torno a su supuesta descendencia? ¿Qué clase de herejías pueden ser estas? ¿O son investigaciones con base científica y real? ¿Qué ocurre con los secretos y misterios de los textos que nos cuentan la vida de otro Jesús? ¿Es cierto que hay otras tumbas que también se veneran donde supuestamente estuvo él? ¿Es cierto que hay otros escritos, otras palabras, recuperadas de las entrañas del desierto, que hablan de esa área gigantesca en años y en tiempo de la que no sabemos nada? ¿Cuántos secretos nos guarda todavía Jesús de Nazaret? En este libro que ustedes ahora mismo estarán hojeando, dispuestos a empezar la aventura que supone su lectura, el historiador Mariano Fernández Urresti ha intentado plasmar, creo, esa gran cantidad de preguntas. Y lo ha hecho con objetividad, con rigor y con amenidad, que no son tareas fáciles hoy en día cuando uno se enfrenta a un ensayo. Mariano, buenas noches, amigo, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. Oye, Jesús sigue siendo el gran misterio, el gran enigma, más de 2000 años. Bueno, desde luego empezamos incluso con las diferencias que hay en torno a su posible fecha de nacimiento. Para algunos habría que reescribir toda la historia y todo el calendario, ¿no? Ya lo creo. Tal vez habría que preguntarse en voz alta si sabemos cuándo ocurrieron los hechos, si sabemos qué hechos ocurrieron realmente y si lo que sabemos o creemos saber lo sabemos por la fe o por la historia, que son dos cosas diferentes, aunque a veces se puedan dar la mano. Como acabas de comentar, pues aludiendo a la historia, en primer lugar hay que decir que si Jesús nació en tiempos de Herodes, evidentemente como Herodes murió 4 años antes de nuestra era, obviamente habría que añadir al menos 4 años a la biografía de Jesús. Es decir, no hubiera muerto a los 33 años, sino tal vez a los 37. Eso es simplemente una anécdota, pero es significativo que desde el mismo comienzo que tenemos de su biografía, pues empecemos a encontrar dudas y oscuridades, ¿no? Mariano, por cierto, ¿tú por qué empezaste a indagar en torno a la figura de Jesús? Yo creo que cada uno tenemos una búsqueda personal distinta, absolutamente diferente, pero es curioso que, prescindiendo incluso a veces de creencias o no en la religión, uno se acaba enfrentando, acaba descubriendo, se acaba cruzando con este personaje
y acaba incluso siendo muy importante para su devenir diario. ¿A ti qué te ocurrió a nivel muy personal? Bueno, la verdad es que habría que analizar el encuentro de cada cual con Jesús y también el mío propio en función del contexto que nos ha tocado vivir. Evidentemente, de haber nacido en otra cultura, en otro lugar, probablemente la indagación hacia el interior, que en un momento dado todo el mundo hace, nos hubiera hecho encontrarnos con otro personaje diferente, con otro maestro. Pero hemos nacido donde lo hemos hecho, es decir, en España y también en un contexto sociocultural que no hace falta que yo describa porque es el que hemos mamado todos, y evidentemente hay un instante, creo yo, en el que la vida de cada cual, de cada persona despierta, pues comienza a interrogarse sobre la religión, sobre el concepto básico de la religión, el de religar, el de mirar hacia el interior, y por tanto el, entre comillas, maestro, el paradigma del maestro dentro de nuestro contexto en el que vivimos es Jesús de Nazaret. Por una parte eso, por otra parte siempre hay otros que antes que tú te llevaron de la mano por un camino, ¿no? ¿A quién de nosotros no le fascinó en su momento, hace ya un montón de años, el primer caballo de Troya que escribió Juan José Benítez? Pero incluso antes, la fascinación por este personaje me es prácticamente familiar desde pequeño. No te sabría decir la razón última. Y si a eso todo lo que acabamos de decir unimos el hecho de que, como tú has comentado, pues yo estudié historia, el personaje es tremendamente atractivo, porque los datos históricos, al margen de los textos evangélicos, no son muchos. Y eso es ciertamente curioso, porque como tú has dicho, siendo pocos los datos históricos, ¿cómo es posible que el personaje nos subyugue a todos todavía hoy? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Mariano, quizá mucha gente se está haciendo ahora mismo esta pregunta cuando está iniciando la aventura que supone adentrarse en los secretos, la vida oculta de Jesús de Nazaret, que tú de alguna manera radiografías en el libro, por lo menos expones ciertas preguntas y ciertas dudas. ¿Se puede, por ejemplo, incluso no ser una persona religiosa, incluso no tener convicciones cristianas y sin embargo estar completamente fascinado por la figura de Jesús? ¿Trasciende incluso la propia religión la figura de este hombre? Por supuesto que sí. Yo creo que probablemente el que primero se sorprendería del credo construido a propósito de su figura, probablemente pienso sería el propio Jesús, ¿no? Entonces, naciendo de esa convicción, que en este caso es personal, creo que el personaje es atractivo porque de alguna manera en él y en otros como él, no solamente en él, en otros también, se plasma el arquetipo de una lucha que yo interpreto eterna, la de la superación o del enfrentamiento entre el bien y el mal, pero no en el sentido peyorativo del mal, sino en la necesidad de ambos, del bien y del mal. Y Jesús, en un momento dado de su vida, parece ser capaz de desequilibrar la balanza en favor de uno de los platillos, el que podríamos interpretar como el bien. Eso, al margen de credos y de disciplinas y de ortodoxias, eso yo creo que es tremendamente fascinante, ¿no? Es una experiencia humana, espiritual, que de algún modo pues a todos nos debe atraer y nos atrae, ¿no?, poderosamente. Es muy curioso, Mariano, que si observamos profetas enviados de otras religiones, de otras culturas, y lo digo con respeto absoluto a todas, por supuesto, nos damos cuenta de que hay algunas figuras absolutamente guerreras, envueltas en un tiempo de dureza, de superación del oponente. Cuando llega Jesús de Nazaret envuelto en ese tiempo de esclavismo, en ese tiempo de violencia, lo que dice, lo que nos han contado que dice, es tan revolucionario. Nos puede parecer ahora manido o sabido, pero en ese contexto, hace 2000 años, lo que decía este hombre, lo que proponía este hombre, perdonar al enemigo, poner la otra mejilla, tantas otras cosas, suponía una revolución sin precedentes que quizá no se vea en otros maestros de otras culturas, respetando todas, por supuesto. Lo insólito de Jesús ya no solo es lo que vamos a explorar en este programa, su vida, su misterio, sino el propio mensaje, que yo creo que muchas veces la gente lo ha aprendido por aprender, lo ha asimilado, pero no lo ha comprendido, ¿no? Lo revolucionario que era en ese tiempo, que hemos visto en 1000 películas, en 1000 textos, decir lo que él decía, ¿no? El mensaje a veces
cuando uno se pone a indagar en misterios de Jesús más de moda, más en boga, que si la descendencia, que si las tumbas, que si los apócrifos, ¿no te da la impresión, Mariano, de que queda el gran misterio, que es lo que él proponía, un poco ensombrecido y que merece la pena también a veces pensar en ello? Yo creo que sí, que es cierto lo que tú dices. No es menos cierto también que, aun siendo, como tú acabas de decir, probablemente a ojos de muchas lecturas, original lo que Jesús dice, digo, no es menos cierto también que podemos rastrear con notable facilidad algunas de esas cosas en religiones anteriores. Eso es interesante de advertir. Por ejemplo, la egipcia. Exactamente, y no solo en esa, pero sobre todo en esa. Pero también Jesús ofrece, como acabas de decir, un mensaje de amor, de respeto al prójimo. Pero también son suyas, si es que son de él realmente, frases como: no penséis que he venido a poner paz en la tierra, no vine a poner paz sino espada. Y esa recomendación inquietante del que no tenga una espada, venda su manto y compre una. Dos conceptos absolutamente, aparentemente diferentes, dos enseñanzas distintas y que dos personas distintas. Qué curioso, Mariano, dos personas, porque tú me estás hablando, y para que la gente lo entienda, le va a entender perfectamente en tu libro, de una serie de documentos, de una serie de textos. Esto sí que es un misterio alucinante, que parece que fueron desechados, que fueron prohibidos, que no fueron sellados con el aspecto de lo divino o de lo revelado, y que nos cuentan otras cosas, ¿verdad? Y esas otras cosas sí que es cierto que casan o que se enfrentan directamente al mensaje que todos hemos leído en las Sagradas Escrituras. ¿Quién es ese Jesús? Ese que decía que había no venido a promulgar la paz, sino algo distinto, palabras duras, directas, logiones que han aparecido, como decíamos antes, en las entrañas del desierto. ¿Tú le das fe a esa historia? ¿Crees que es real? ¿Crees que entonces nos han eliminado parte de lo que se sabe de Jesús o que se sabía en su tiempo? Bueno, yo tengo la convicción personal, pero como solo es personal, nada más me vale a mí, tengo la convicción personal de que nos han hurtado información a propósito de este personaje extraordinario. Pero lo que te he citado antes, que es ahí donde está la gracia del asunto, no son informaciones procedentes de textos apócrifos, sino que la primera de las frases, la que dice no he venido a poner paz en la tierra, sino espada, es de Mateo 10:34. Y la que he dicho, que propone Jesús, que se venda el manto y se compre una espada si no se tiene, es de Lucas 22:36. Es decir, dos frases de dos evangelistas homologados, acreditados por la Iglesia oficial. ¿Y cómo se explica eso, Mariano? Pues no lo sé. Da la impresión de que en algún momento parecen haber dos enseñanzas diferentes. Hay una frase de Marcos 4:33 donde dice: con muchas parábolas como esas les hablaba la palabra, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, se lo explicaba todo. ¿A qué se refiere Marcos cuando dice que cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo? ¿Qué era lo que Jesús decía a sus discípulos que no contaba a los demás? Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo. Yo creo que los oyentes de este programa especial se estarán preguntando ahora mismo lo que yo me pregunto, y es: ¿no nos extraña que Jesús haya provocado tales terremotos, tan grandes novelas, y la realidad siempre supera cualquier ficción? La frase de Mariano Fernández Urresti, historiador, escritor de tantos buenos libros, y de este último, que realmente es sorprendente, nos va a dejar con un regusto extraño también, porque a veces tenemos que replantearnos lo que sabemos. Yo me gustaría que analizasen bien la frase. ¿Qué contaba Jesús a sus discípulos que no contaba en público? ¿Qué información secreta era esa? Quizá información que no interesaba, quizá información que tenía que ser apartada del perfecto personaje que también se había creado. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y la Iglesia, Mariano? Sé que esta pregunta puede ser punzante para muchos, la hacemos con todo el respeto, pero da la sensación, si uno analiza ciertas conductas, sobre todo en ciertas épocas donde la Iglesia adquiere un poder tremendo, vamos a ver una total desviación respecto a lo que decía ese hombre humilde, ¿no? Y esto provoca también muchas dudas en mucha gente hoy, en pleno siglo XXI. La verdad es que
La primera diferencia entre Jesús y la Iglesia puede ser la propia existencia de la Iglesia. No podemos, a pesar de que la fe dicte otra cosa, no podemos asegurar con tanta certeza que Jesús estructurara ningún tipo de iglesia. Hay informaciones... Que esto es una gran herejía para mucha gente que está escuchándonos, Mariano. ¿Perdón? Que esto que acabas de decir podría ser considerado una gran herejía, claro, para mucha gente, pero, ¿no? Pero el concepto de la herejía le ha establecido la propia Iglesia. Es decir, a veces la ortodoxia no tiene la verdad, simplemente es más fuerte. Eso ha ocurrido durante todos estos siglos. Recientemente, un estudio de una serie de eruditos bíblicos ha dicho que tal vez no podamos considerar como auténticas nada más que el 20% de las palabras que se atribuyen en los evangelios a Jesús. Siendo esto así, ¿cómo podríamos afirmar con certeza que Jesús instituyó una iglesia? Con todo lo que se ha dicho a propósito de Pedro y sobre esta piedra y todas las demás cosas que todo el mundo ya popularmente conoce. Y es muy curioso, Iker, normalmente hemos diseñado una biografía de Jesús en base a 4 relatos que, si los observamos con detenimiento, son distintos, en algunos casos extraordinariamente contradictorios, pero de esas 4 narraciones la gente, de una manera popular, ha construido una única biografía, un único relato. Si observamos, si ponemos bajo el microscopio esos 4 relatos, ciertamente tendremos dificultad en saber si Jesús, desde luego, puso o no puso en marcha una iglesia. Y con todo, teniendo en cuenta la extraordinaria dureza con la que criticó y juzgó a aquellos que en aquel momento estructuraban la religión oficial establecida, es decir, los sacerdotes, saduceos y fariseos, cuesta trabajo pensar que Jesús pudiera pretender estructurar una organización piramidal como la que padecemos. Solo el 20% quizá de lo que conocemos de Jesús, de sus propias palabras, según muchos estudiosos, puede ser real. Pero incluso hay personas, Mariano, durante muchos años, decenas de años, han debatido, furiosamente incluso, en un tiempo en el cual la lucha entre ciencia y religión inundaba todo, la propia existencia real de Jesús de Nazaret. ¿Tenemos pruebas físicas de que este hombre realmente vivió? ¿Tú crees que sí? Tenemos datos de historiadores independientes, por decirlo de alguna manera, al margen de los 4 evangelistas, que demuestran que Jesús existió. No son muchas. Hay informaciones de Flavio Josefo, donde menciona, por una parte, a Jesús de una manera indirecta, al hacer referencia al hermano de Jesús en uno de sus textos, y en otro de las informaciones de los testimonios flavianos, como se ha dado a denominar, se hace referencia claramente a la existencia de Jesús y a su muerte. No obstante, algunas de las palabras de ese testimonio flaviano, de algunas de las frases del mismo, han sido cuestionadas, pero no es solo Flavio Josefo el que hace referencia a la existencia de Jesús, también Plinio el Joven menciona a Cristo, Tácito hace algo parecido y Gaius Suetonio Tranquilo también. No son muchas las informaciones, la verdad es que es un poco deberían ser más, Mariano. No son muchas, pero bueno, parece que sí que existió. O sea, ¿deberían ser más, te preguntaba? Yo creo que sí, teniendo en cuenta que, vamos, deberían de ser más si interpretamos que el Jesús de la fe responde al Jesús de la historia. Es decir, ¿cómo no habría de haber más teniendo en cuenta que estamos hablando del Hijo de Dios? Pero son pocas. Otro de esos enigmas. Por cierto, Mariano, Jesús de Nazaret, muchos estudiosos, historiadores de diversos siglos, sobre todo 18 y 19, cuando empiezan a hacerse preguntas, algunos en trabajos que hemos podido leer, y seguro que muchos oyentes también lo han hecho, hablan de Jesús como un revolucionario más de su tiempo, como una especie de agitador, siempre bajo el concepto de uno más. El gran misterio es por qué 2000 años después gran parte del mundo está influenciada por esa persona, influenciado por ese enigma, ese individuo, ese hombre divinizado. ¿Qué hizo realmente para que hoy lo recordemos? Porque probablemente en la Palestina
de aquel tiempo. Había otros tantos que decían ser el Mesías, que intentaban hacer milagros. ¿Tú qué crees que hizo Jesús tan especial, tan distinto, para que se generase todo este movimiento que es el más importante quizá a nivel religioso de todos los tiempos? ¿Milagros muy especiales? ¿Pruebas fidedignas de que él era un hombre distinto a todos los demás y que era hijo de Dios? Es curioso, ¿no? Si era tan solo un revolucionario más, como algunos indican, ¿qué hizo este hombre para conseguir ese poder, conseguir esa diferenciación? ¿Cuál es tu opinión, Mariano? Bien, yo creo que nos encontramos ante un problema extraordinario. Tú le has diseñado muy bien y se puede perfilar aún un poquito más. ¿Qué pudo hacer este hombre que le diferenció de la al menos media o tal vez docena de personajes que se dijeron Mesías en aquellos momentos? En un contexto, y esto siempre hay que situarlo claramente porque el telón de fondo era en un contexto político muy claro, con un país, con un territorio ocupado por el Imperio Romano y con una ansia nacionalista por parte de los judíos que anhelaban un libertador de corte político. Eso es básico para comprender lo que sucedió. Por una parte eso, había por tanto muchos que se decían Mesías, pero solo uno trascendió, que es lo que tú has dicho. ¿Por qué? Yo creo que Jesús había conocido, había adquirido extraordinarios conocimientos en Egipto. Es mi opinión. Hay solo un viaje constatado en los evangelios que realiza Jesús, al margen de que haya después otros que especulan con otros datos parecidos. Ese viaje es el que le llevó, siendo pequeño, siendo niño, con su familia a Egipto huyendo de la cólera de Herodes. Creo, en mi opinión, que allí aprendió muchas cosas que le hicieron diferente probablemente al resto de los predicadores, de los supuestos profetas. Tenía Jesús en su interior una naturaleza divina, probablemente tanta como nosotros, solo que la desarrolló. Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que después hizo que hasta nuestros días su figura se haya agigantado en la medida en que lo ha hecho? Yo diría dos cosas. Jesús pasó probablemente casi inadvertido en su época, y es tiempo después cuando la doctrina que se le atribuye, perfectamente ya estructurada, sobre todo por Pablo, comienza a ganar adeptos en el Mediterráneo y especialmente se catapulta hacia un futuro tan lejano como nuestro presente después de que Constantino abraza la religión cristiana con unos claros intereses políticos por parte de él, obviamente, y también de la incipiente Iglesia. Eso es importante. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en la SER. Acaba de decir Mariano Fernández Urresti, autor del libro que hoy nos ocupa, que Jesús de Nazaret podía ser como cualquiera de nosotros y que tuvo un aprendizaje muy especial. Quizá ahí se produce uno de los grandes vacíos históricos, esos años perdidos de Jesús que han motivado todo tipo de investigaciones. Tú apuntas, Mariano, a la hipótesis egipcia, que es sorprendente para quien no esté versado en estos asuntos. Un aprendizaje muy especial de un ser humano, tan humano quizá como los demás, pero que aprende de ciertas doctrinas que quizá le hagan trascender a otra realidad. ¿Qué pudo aprender ese Jesús de Nazaret, niño o muy joven, en esos lugares de Egipto? ¿Tú qué crees que hizo? ¿Qué lugares eligió y por qué? Bien, diría dos cosas para que los oyentes sitúen claramente esta cuestión. En primer lugar, decir que las relaciones entre el pueblo judío y Egipto comienzan desde el instante mismo en que se inicia la andadura del pueblo judío. Abraham estuvo allí, Moisés de allí sacó a su pueblo. En Alejandría, en tiempos de Jesús, había más de 1 millón de judíos, es decir, era la segunda ciudad del Mediterráneo con más judíos. Por tanto, es muy fácil de comprender que la influencia cultural de Egipto influyese tanto en Jesús como en los redactores posteriormente de los evangelios. Hay una ciudad, había una ciudad en Egipto, Heliópolis, donde
se cultivaba una determinada concepción del universo, de la religión, y en la que tenía una importancia capital la capacidad de resurrección. De allí el mito del ave fénix y otras muchas historias que sería largo de citar. Pero tal vez pueda ser interesante para los oyentes, Iker, que sepan que hay templos en Egipto donde se representa algo parecido a lo que podríamos denominar la anunciación o incluso la adoración, que hay un cuento, el cuento de Satmi, donde el dios Amón, el dios oculto, muy parecido al dios Yahvé bíblico, fecunda a una mujer cuya traducción, el nombre suyo, sería llena de gracia. Por tanto, concibe algo parecido a como lo hace María, del Espíritu Santo. Hay un cuento, ese mismo cuento de Sadmi, donde sí Osiris, un niño de 12 años, aparece discutiendo con los sacerdotes del templo, justamente con 12 años, ni más ni menos. Hay un resto arqueológico denominado la Estela de Metternich, donde aparece un término que nos debe de ser muy familiar si leemos los evangelios. El término es el Hijo del Hombre. Hay una tumba de Paesi de 1500 a.C., donde se escenifica la conversión del agua en vino en 6 tinajas, exactamente igual que en Caná. Hay tradiciones que presentan al dios Sop egipcio caminando sobre las aguas, y sobre todo hay un concepto egipcio básico que después creo que encontramos claramente en el Evangelio, que es el concepto del reino de los cielos expresado en Egipto como la verdad, la justicia que encarnaba la diosa Mat. ¿Y por qué no sabemos nada, Mariano, de ese tiempo? ¿Por qué los datos oficiales, entre comillas, los datos, como tú decías antes muy bien, homologados, no se refieren a años fundamentales? El paréntesis sobre la vida, obra, enseñanzas y prodigios de Jesús desaparece en un instante y reaparece prácticamente al final de lo que sería la gran novela de su biografía, de su propia vida. ¿Por qué todo ese paréntesis? ¿Por qué no sabemos apenas nada? ¿Qué información puede ser útil para conocer los años perdidos de Jesús? Tú apuntas en el libro, y apuntan también otros muchos autores, a que precisamente los llamados evangelios apócrifos quizá pudieran arrojar luz. ¿Pero es suficiente luz, Mariano? Yo creo que la propia luz la da Jesús. Si leemos pues lo que creemos saber de su vida, vemos que el proceso es mucho más interno que externo. Si analizas el Evangelio, tampoco dice tantas cosas Jesús, ni tampoco hizo tantas cosas, pero las que hizo son de una claridad tan meridiana que no necesitamos muchas más cerillas para ver. Los que después han ocultado esa luz, han soplado sobre la llama de la cerilla, han sido aquellos que han pretendido ser los herederos de su supuesto mensaje, que mirando alrededor, la verdad es que no parecen cumplirlo mucho. Por tanto, creo que ellos son los interesados en ocultar determinadas informaciones. A Jesús le confeccionan después un traje a medida para hacerle distinto a la multitud de dioses que ya poblaba el Mediterráneo entonces. Es en ese instante cuando se le comienza a atribuir a su nacimiento y al resto de su vida una serie de prodigios. Probablemente algunos no serían tanto. La capacidad de curación era relativamente común entre los sanadores del desierto, entre incluso los esenios, y sobre todo también muchos datos de esto los conocían los sacerdotes egipcios, pero le presentan nacido en una determinada época, en una época que en concreto era la del nacimiento del nuevo sol. Se trata de limar, de podar de su figura todo aquello que le pudiera humanizar, sin caer en la cuenta que justamente haciéndole más humano le hacen más grande. Yo creo que todo eso se lo debemos, entre comillas, a aquellos que manosean su figura hasta el día de la fecha en propiedad. Asombrosos, por ejemplo, el nivel de documentación que existe sobre los llamados rollos del Mar Muerto. Algunos apuntan a que, si bien pudo haber otras enseñanzas tan rompedoras, tan revolucionarias, hubo un grupúsculo, una especie de secta, tú lo has mencionado, Mariano, los esenios,
Hay muchos libros que hablan, y muchísima gente, no te imaginas, lo pregunta constantemente cuando hablamos de Jesús, si fueron sus auténticos maestros, si parte de esa doctrina tan impresionante, tan volcada hacia la paz, hacia el amor, nació en esas grutas del Qumran, porque también hay gente que lo desecha por completo. ¿Tú qué nos cuentas? Bueno, yo lo que primero pondría por delante es si podemos realmente atribuir a la comunidad esenia los textos que aparecieron en las cuevas de Qumran. Y me explico, en esos textos que todo el mundo conoce, fueron descubiertos en 1947 por azar por un pastor beduino. En esos textos escritos en arameo, en hebreo, algunos de ellos en griego, se hace referencia a una serie de informaciones, pero los autores de las mismas en ningún momento se definen como esenios. Se citan a sí mismos como hijos de la luz, como los santos, los puros, los hijos de Sadoc, en ningún momento como esenios. Es muy curioso, porque el concepto de esenio tampoco aparece en ninguna parte en el Nuevo Testamento. Sabemos, por documentación histórica ajena al Nuevo Testamento, que había 3 grandes comunidades religiosas en el seno del judaísmo entonces, saduceos, fariseos y esenios, pero en el Nuevo Testamento no se les cita jamás, en ningún momento. Ningún oyente podrá encontrar, si lee con atención los evangelios, la palabra esenio. Es muy extraño esta circunstancia. Por tanto, lo primero que deberíamos de saber es si esos textos fueron escritos por los esenios y, en segundo lugar, si la versión que actualmente tenemos de una manera mayoritaria sobre esta comunidad, sobre los esenios, responde o no a la realidad. Se ha dicho de ellos que era una comunidad monástica, que allí tenían algo parecido a un scriptorium medieval donde se redactaron esos textos, que eran sanadores y exorcistas, que incluso eran vegetarianos, que eran evidentemente pacíficos, pero lo cierto es que se han producido excavaciones, se han realizado excavaciones donde se han exhumado restos de 3 cementerios, uno de los cuales, con más de 1000 tumbas, presenta a un 20% aproximadamente de cadáveres de mujeres, cuando se suponía que era un centro célibe masculino, y en algunos de los casos los cadáveres mostraban signos de haber padecido una muerte violenta, algo contradictorio en una comunidad supuestamente pacífica. Mariano, por cierto, hay una cuestión que nunca se ha aclarado del todo. Hay algunos evangelios apócrifos prohibidos, falsos, según la Iglesia de aquel tiempo, que en los primeros siglos los elimina, los rechaza, que nos cuentan la existencia de un Jesús, cuando menos bien curioso, bien distinto, por lo menos con un niño que tenía fenómenos a su alrededor o provocaba fenómenos absolutamente impresionantes y que hoy, desde el punto de vista de la investigación, serían bien cercanos a los dotados, los medium, los provocadores de fenómenos extraños. Hay algunos pasajes de estos evangelios apócrifos que poco a poco se han ido conociendo, que hablan de un Jesús que es capaz de matar a otro niño y de hacerle resucitar, de convertir palomas de barro y echarlas a volar convertidas en animales reales, de hacer un sinfín de prodigios incluso mucho más violentos. Da la impresión de que hay un niño, lo retratan con unos 6, 7 años, que no sabe manejar su propia fuerza interior. ¿Esto es una fábula, es una leyenda? ¿Tú crees que pudo ocurrir en realidad? ¿Cómo saberlo, Iker? Ya nos gustaría, ¿verdad? Lo cierto es que, en efecto, hay una serie de informaciones que a veces asombran y otras muchas asustan en esos textos que has mencionado. Como probablemente los oyentes sepan, del gran manojo de evangelios, de información que había sobre Jesús, en un momento dado, en el año 325, en el concilio de Nicea, se decidió por alguna revelación que estaría bien que nos explicaran, que solamente 4 evangelios fueran reconocidos como con la autoridad suficiente como para narrar la vida de Jesús, ¿no? Podríamos pensar que todas esas informaciones a las que has hecho referencia y otras muchas que realmente, como he dicho antes, asustan, pues eran una fábula. Pero claro, si uno se acerca a los evangelios homologados y leemos, por ejemplo, en Mateo, que en el momento en el que se produce la muerte de Jesús, resucitan los muertos y salen a visitar a sus familiares, léanlo en el Evangelio de Mateo, pues nos encontramos con que uno no sabe muy bien dónde está la fábula más grande. Hablamos de un momento importante para toda la humanidad, clave en nuestra historia, ese momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret, que algunas películas recientemente han tratado con crudeza y con dureza, tal y como debió ser.
hay investigaciones, y que tampoco quiero destripar por entero lo que cuentas en tu libro, pero hay teorías, investigaciones, para algunos son una absoluta locura, una aberración, una herejía, para otros tocan esa área oscura que es la real, la que no fue censurada, que incluso apuestan porque la historia de la crucifixión no fue tal y como nos contaron. Hubo un después, hubo un Jesús, incluso algunos afirman que no llegó a fallecer en esas circunstancias y que, abriendo otro paréntesis totalmente oculto, del que no sabemos nada, se retiró a otros lugares. ¿Esto es una barbaridad, Mariano, o realmente muchos historiadores y estudiosos lo han considerado? Hombre, es una hipótesis. Hay un momento en el que, con relativa frecuencia, y sobre todo en algunos evangelios a los que antes has hecho referencia, de los evangelios apócrifos, donde se hace mención a un personaje que también aparece en los evangelios homologados o admitidos, que es Tomás, a quien llaman Dídimo, y Dídimo quiere decir gemelo. Se ha especulado con la posibilidad de que Tomás fuera el gemelo de Jesús. Habría que interrogarse en voz alta qué necesidad tenía la turba que iba a prender a Jesús en Getsemaní de que un delator le besase, que en este caso fue Judas. ¿Qué pasa? ¿No reconocían a Jesús sus presuntos captores? ¿Hacía falta que alguien muy próximo a Jesús le identificara? Esa es la pregunta que se han hecho algunos. La segunda de las cuestiones hace referencia, como tú acabas de decir, a la posibilidad de que tal vez a quien crucificasen no fuese a Jesús. E incluso hay otra opción más, la de que por lo apretado del proceso de crucifixión, que luego si quieres comentamos, tal vez el hombre que bajan de la cruz, el hombre que descienden de la cruz, no estuviera muerto. Esa es otra de las posibilidades. La verdad es que si uno analiza, y los médicos en alguna oportunidad, con mucha más autoridad que yo lo han hecho, si uno analiza el padecimiento, el suplicio, el calvario que precedió a la agonía de Jesús, resulta difícil de creer tal cosa. Pero luego, si analizas datos que aparecen en los evangelios, volvemos a lo que te he dicho antes, la confección de un único relato en base a 4 que discrepan entre sí notablemente. Por ejemplo, siempre se ha hecho referencia a que el lanzazo que recibe Jesús pues es prácticamente el que sella la muerte de Jesús, pero eso solo lo cita Juan. Lean los evangelios, tan solo Juan habla del lanzazo, los otros 3 no lo mencionan. Y la muerte física de Jesús de Nazaret siempre ha sido un misterio, incluso analizado a nivel forense. Unos hablan de asfixia, la crucifixión, que era un tormento terrible, provocaba que durante días el cadáver quedase en un estado entre la vida y la muerte, asfixiándose poco a poco. Se le rompían las piernas, se le quebraban las piernas, pero en el caso de Jesús ocurre algo, alguna anomalía, y hay quien piensa que en las horas posteriores, en esa caída de la noche, alguien recoge ese cuerpo. Nos puede sonar a novela, pero ¿cuántas historias se han contado de este tipo? Incluso hay quien dice, por lo tanto, que esa escena, entrando varios de los seguidores a la tumba, encontrándose con el sudario, y Jesús ya no permanecía allí, no es porque ese hombre con una especie de proceso absolutamente mágico hubiera resucitado y dejado su marca en ese lienzo blanquecino, sino porque realmente había podido huir y solo habían quedado ciertas marcas de su tortura. La verdad es que, como acabas de mencionar, en la crucifixión de Jesús se producen toda una suerte de anomalías. La propia, la del mero juicio o pantomima de juicio a la que le someten previamente. Y digo esto porque era absolutamente ilegal, además, ¿no? Sí, y era además absolutamente infrecuente que se produjera un juicio de esas características, bueno, de esas ni de ninguna, en la noche después de la celebración de la Pascua. La ley lo prohibía. Habría que matizar incluso cuándo se produce todo esto, porque no hay acuerdo ni en los evangelistas a propósito de eso. Juan dice que todavía no se había celebrado la Pascua, los otros dicen que sí, pero volviendo a la crucifixión, es cierto que se producen toda una suerte de anomalías, porque el reo moría, como tú has dicho, por asfixia, y podía, también tú lo has dicho, permanecer crucificado varios días. El suplicio estaba perfectamente calculado para que fuera terrible, cruel, doloroso y largo. Eso es lo más importante, y largo. Mateo no cita a la hora en que crucifican a Jesús, pero sí menciona a la hora de su muerte, a la hora de nona, es decir, sobre las 3 de la tarde. Marcos dice que le crucifican en la hora de sexta y muere también, coincide con Mateo, en la hora de nona, y también dice lo mismo Lucas. Sin embargo, si le crucifican a las 12 de la mañana, para que nos situemos, y muere a las 3 de la tarde,
hay una terrible anomalía porque Juan dice que a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, aún está con Pilatos. Si todavía a las 12 no ha sido crucificado, pero a las 3 está muerto, el tiempo es tan escaso que parece imposible que se haya producido la muerte como habitualmente le ocurría, es decir, durante un periodo largo de tiempo. Tal vez por eso cuando José de Arimatea va a presencia de Pilato y solicita descender el cuerpo de Jesús, dicen los evangelistas que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. ¿Cuántos enigmas, cuántos misterios, cuántas historias que han sido oscurecidas? ¿Dónde está la verdad? Creo que lo apasionante de este libro que ha escrito Mariano Fernández Urresti es precisamente la posibilidad de que uno extraiga su propia conclusión y desde luego también pueda acceder a esa información eternamente ensombrecida por ciertas historias, circunstancias y beneficios. Por cierto que en esa escena de la crucifixión surge otro de los misterios y enigmas que más en boga están hoy en día. Está claro que en este programa solo vamos a poder planear por algunos de ellos, es imposible. Hablar de todo lo extraño que envuelve a la figura maravillosa y fascinante de Jesús nos llevaría horas, días y meses de emisión. Pero ha habido ahora, en los últimos 2 años, una especie de reivindicación de una figura femenina nunca bien conocida del todo, pasa igual con Jesús de Nazaret, que para autores tan célebres, tan mediáticos como Dan Brown, que han provocado un terremoto, un seísmo mucho más profundo de lo que pudiera imaginarse, es la constatación de que la propia institución eclesiástica redujo a la mujer a un segundo plano, o a un tercer plano incluso. Había una figura, que es la de María Magdalena, que ahora de alguna manera ha vuelto a ponerse pues en tela de juicio. Enigmas sobre si tuvo una relación más que especial con Jesús, enigmas sobre la estirpe sagrada que surgió de esa posible unión. Vuelvo a preguntarte lo mismo, Mariano, para dejar la duda. ¿Aberraciones, herejías, exageraciones, mala investigación o realidad oculta? Bueno, te voy a responder haciendo referencia de nuevo a lo que he dicho varias veces. La convicción entre la gente de un único relato en función de 4 diferentes. ¿Qué es lo que creemos saber de María Magdalena? Que era una mujer prostituta. ¿De acuerdo? En ningún momento en los evangelios, rastree el oyente por donde quiera que lo haga, encontrará en ningún caso la palabra prostituta. Habría que interrogar a los interesados en por qué tuvieron tanto afán en retratar de esa manera a esta mujer. Eso por una parte, porque no es lo mismo pecadora que prostituta. No es lo mismo. Pero volviendo a las diferentes versiones de un único relato que creemos conocer, te diré que Lucas no cita el nombre de la pecadora y sitúa la aparición de la misma, el momento de la unción de Jesús, en casa de un fariseo. Mateo dice que ocurrió en Betania, en casa de Simón el leproso, pero tampoco cita su nombre. Juan dice que estaba María, era hermana de Lázaro, y que esta mujer fue la que realizó la unción y todo ocurrió en casa de Lázaro. 3 versiones distintas, 2 no citan el nombre, una dice que ocurrió en casa de un fariseo, otra en Betania y otra la identifica con María, la hermana de Lázaro. ¿Podemos llegar a pensar, Iker, que María Magdalena era realmente la hermana de Lázaro y de Marta? Y si esto es así, se preguntan algunos, si solamente había una María donde hemos creído que había 2, podríamos interrogarnos en voz alta quién estaba a los pies de la cruz en el momento en que Jesús supuestamente expira. Las elucubraciones han llegado al punto de convertir una teoría que siempre se manejaba o se especulaba en cenáculos más o menos cerrados sobre la presunta relación con esa enigmática María Magdalena de Jesús de Nazaret. Esto ha provocado, como decíamos antes, un terremoto importante en convicciones, en protestas y en ventas absolutamente incomparables. Un enigma de Jesús más es cómo el Código da Vinci, que en el fondo planea sobre su figura, sobre lo desconocido,
que hay en torno a él, se convierte en el mayor fenómeno literario seguramente de todo el siglo XX y siglo XXI. Eso ya es un dato. ¿Por qué Jesús toca la fibra sensible de todo el mundo? Creyentes, no creyentes, contrarios, a favor, escépticos, no, pero que quieren saber de él. María Magdalena ha sido la guinda de un pastel lleno de misterios. Una relación de amor, una relación que generó una estirpe, los hijos de Jesús, el grial como la familia sagrada, que según las tradiciones más antiguas y remotas llega a Francia en una oscura noche de hace 2 milenios e inicia ahí una semilla distinta. Tu opinión sobre este asunto, que yo creo que ya es espinoso, muy de moda, con pocos datos, muchas leyendas, pero que a nivel popular está establecido ya en muchísima gente gracias a ese Código Da Vinci, que sería otro misterio preguntarte, Mariano, si todo es porque sí, porque un autor escribe eso de repente, porque hay mucha gente que piensa que es todo perfectamente calculado. Ahora la gente ve a María Magdalena, la relación de la mujer en la Iglesia, su importancia, de manera distinta. Bueno, yo creo que la ansia de la gente por conocer cosas de Jesús, lo he dicho en otras oportunidades cuando me han hecho una pregunta parecida, es o radica en que el público está deseoso de ver en abierto lo que la Iglesia codificó. Y tal vez estos libros, el que has citado, el Código Da Vinci y otros, yo no sé si con acierto o sin él, pero dejan entrever a través de la cortina del velo cosas que la gente intuía, parece como que hubiera arañado el inconsciente colectivo de muchos, de millones de lectores. Si tuvo o no tuvo Jesús descendencia con María Magdalena, yo no lo puedo afirmar, tampoco podría negarlo, pero sí puedo decir, en base al propio relato evangélico, y no yéndome más allá, que había una relación tremendamente estrecha entre esta mujer y Jesús. ¿Y en qué me baso? Me baso en que en los 3 momentos básicos, claves de la vida de Jesús, que en mi opinión fueron la unción, el instante en que él se convierte en el Cristo, que eso quiere decir ungido, la crucifixión en el momento en el que fallece y la resurrección, en esos 3 instantes, los básicos de la vida de Jesús, está presente María Magdalena. Eso no puede ser una casualidad, porque mientras esto sucede, no podemos decir lo mismo de sus supuestos seguidores masculinos, que casi todos ellos, con la excepción de Juan, están escondidos, ocultos, disimulados, acobardados. Por tanto, alguna relación había, y una relación fantásticamente estrecha entre esta mujer y otras mujeres, cuyos pasos, cuyas huellas se ha silenciado también por parte de la Iglesia, y Jesús. Había más gente alrededor de Jesús, y muchas de esas personas que le seguían no eran varones, sino que eran mujeres, porque si no ya nos explicarán, Iker, de dónde sale toda aquella gente, todo aquel mujerío a los pies de la cruz en el momento en que Jesús fallece. Es casi una hora intensa hablando de un personaje del cual se seguirá comentando y se seguirá profundizando en su misterio, pues estoy seguro durante los próximos 2 milenios, si la humanidad continúa haciendo las cosas medianamente bien y no como están últimamente, que parece que será difícil que alcancemos tanto tiempo viviendo en cierta armonía. Jesús de Nazaret como personaje lleno de enigmas por resolver. Jesús de Nazaret, como ha dicho Mariano, es una figura que se codificó en un tiempo, o las autoridades nos dejaron solo ver una parte, y la gente quiere saber, quiere conocer. Por eso publicamos este libro, por eso nos adentramos en esa área absolutamente ensombrecida, de la cual nos han obviado cierta información, que puede ser esencial o no, pero que tenemos que tener entre las manos. El historiador Mariano Fernández Urresti se propuso esa aventura, perseguir, como un auténtico reportero, los secretos de uno de los personajes, para mí por lo menos el más fascinante que ha dado la historia, que en cierto año, porque tampoco se puede calcular, del inicio del primer siglo de nuestra era, dio un mensaje distinto, de un mensaje completamente a la contra, de un mensaje que sigue moviendo el mundo, o gran parte del mundo. Mariano, felicidades y gracias por permitirnos ahondar en una conversación pausada que pocas veces se puede tener en estos días de hoy, tan trepidantes, sobre un personaje sin duda que seguro estoy que estará entre tu póker de ases de personajes más fascinantes, ¿no? No
te quepa la menor duda de que probablemente es el más de todos ellos. Pero creo que en el fondo, yo creo que el más importante de los personajes de cada cual somos nosotros mismos, porque me parece a mí, en mi humilde opinión, que la enseñanza definitiva, última de Jesús fue justamente no mirar en busca de otros fuera, sino mirar en busca de uno dentro. Eso me parece a mí que es el mayor de los regalos que nos proporcionan los grandes iniciados, así en plural. Mariano, el autor de este maravilloso libro, ha sembrado, ha cultivado una serie de respuestas, de preguntas, de incógnitas, de verdades y en otras ocasiones de investigaciones que están por concluir. De cada uno depende extraer la propia conclusión. Estamos seguros que después de leer estas páginas, Mariano, mucha gente cambiará su concepto, lo agrandará, pero estoy seguro que la mayoría de ellos, sea cual sea su religión, su creencia, sentirá la llamada de ese misterio, de ese personaje, Jesús de Nazaret. Gracias, Mariano, por esta hora de conversación. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker.